Una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Y como siempre lo digo, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Sin censura, sin mordaza, real como va. Hoy tenemos varios temas, por supuesto, con nuestro corresponsal César Eduardo Enrique López de Guajira Internacional desde Cali, donde nos está versando varios temas que son muy importantes para todos nosotros. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, César Eduardo. Muy buenas tardes, les saludamos desde acá de la ciudad de Cali, César Eduardo Enrique, para Siempre Venezuela Radio o Venezuela Siempre. Saludamos también a Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a Carlos Ucategui, el Miura y Guajira Internacional. Hoy le estaremos tocando un tema que ya hemos tocado anteriormente, pero la situación lo amerita. Dos funcionarios de alto nivel del presidente Joe Biden dio permiso o autorizó, según una periodista de Associated Press, da una licencia para que Nicolás Maduro y Chevron, en dado caso PDVSA y Chevron, den inicio a unas conversaciones a reactivar ciertas operaciones en Venezuela. Este tema es bastante difuso, Carlos, porque nos permite tener una lectura bastante confusa, porque si hace un año atrás los funcionarios del gobierno y el mismo presidente John Biden dictaban de dictador a Nicolás Maduro, ahora pues no sabemos esto. Sabemos que la verdadera razón de esto es la necesidad que tiene el gobierno de Estados Unidos por conseguir algo de petróleo. Ahora, lo que habíamos comentado hace unos meses atrás es que si Venezuela tiene para cumplir esa cuota de petróleo que necesita o alguna cuota de petróleo que necesita. Operativamente, creería yo particularmente, más unos cuantos analistas lo dicen, que Venezuela no tiene más de capacidad para producir más de 400 o 500 mil barriles diarios, y sería imposible de la noche a la mañana que reactivaran para poder sacar o producir 1 millón o 1,5 millones, que sería lo que necesita los Estados Unidos. A todas esas sería un problema bastante difícil, porque acuérdate que Venezuela tiene una larga relación con Cuba de surtirle, y con estos países del CARICOM que recientemente tuvieron perdonados deudas y todo, es decir, están aliados con Nicolás Maduro, y sería totalmente absurdo pensar de que Nicolás Maduro va a producir petróleo y no les va a poder enviar petróleo a esa parte de sus amigos, pues. Entonces es confuso en esa parte, Carlos. Y a todas estas, Carlos, el problema solamente no pasa por eso. También le quitaron o le eliminaron de la lista de las sanciones a unas cuantos chavistas. No se sabe todo completo, pero aparece entre esos Carlos Enrique Malpica Flores, supuestamente un ex funcionario de alto nivel de PDVSA, que no, bueno, ya sabemos de dónde viene el alto nivel a raíz de la familia Flores y Maduro, ¿no? Y todo esto llevaría a una pregunta: ¿esto en verdad solucionaría los problemas de Venezuela? ¿Ayudaría a qué? ¿Van a liberar a los presos políticos? O sea, ¿qué les puede dar Nicolás Maduro a la oposición? Esto sería un tema a tratar bastante complejo, porque ellos pueden dar petróleo, pero los Estados Unidos, ¿qué va a recibir? Todavía tenemos presos políticos. Venezuela sigue en una crisis humanitaria terriblemente. Ahora, este dinero o este auxilio financiero, muchos analistas también plantean que supuestamente van a ir ayudas humanitarias y a reponer todo lo que es PDVSA
más no va a tener o no va a ser un flujo de caja para el gobierno de Nicolás Maduro, según funcionarios de alto gobierno y según personas analistas políticos de este tipo de a nivel petrolero que lo han dicho, y esperemos a ver que sea cierto, pero difícilmente Nicolás Maduro haga una negociación que lo deje mal, que económicamente él también necesita dinero limpio, dinero líquido que entre, porque las arcas me imagino que están totalmente vacías a nivel de la corrupción terrible de esto a nivel político venezolano, que la corrupción es a todo nivel, desde el mínimo, desde el que barre en cualquier empresa del gobierno hasta los más altos niveles de corrupción ha llegado a este país. Lastimosamente, esa es la realidad, Carlos. El otro tema, Carlos, a tocar es automáticamente la plataforma unitaria de la unidad venezolana anuncia que la plataforma está lista para unirse a la dictadura de Nicolás Maduro, a sentarse en México a negociar. Y preguntaríamos nuevamente, ¿a negociar qué? Es totalmente, pienso que está fuera de orden. Obviamente esto va conjuntamente con lo que conversamos en la primera parte, va ligada con las sanciones de los Estados Unidos. Ya venían conversaciones hace tiempo, se habían anunciado de que habían conversaciones, cosa que siempre pasa en Venezuela, que hay conversaciones tras bastidores, como se dice popularmente en Venezuela. El venezolano siempre se entera de último, caen en sorpresas como ahora, y aparentemente hay una disidencia de estos grupos que están en México conversando, que dicen que ellos no han tenido conversación. Entonces dejan a la creación, a la mente, a pensar al populacho venezolano de que están en el mismo vicio, que no solamente es la primera vez, ya van 15 veces estas reuniones aquí, a reuniones allá, y obviamente que todo esto pasa por un tema de la Cumbre de las Américas, que la empezó a hacer el lobby el presidente López Obrador, que ahora es aparentemente el nuevo vocero de toda esta ala izquierdista de Latinoamérica, y apoyada ahora lastimosamente con el presidente John Biden, porque no hay otras medidas, porque acaban de sacarle y quitarle sanciones a Cuba, y ahora anuncian esto con Venezuela. Entonces está de anteojos de que la ala izquierda en Latinoamérica pues está funcionando muy bien y ha hecho su lobby importante. Pero ahora tendríamos que sacar cuenta, ¿se negocia qué en Venezuela? Elecciones libres como siempre, lo mismo, y nunca pasa nada. Siguen los presos políticos en Venezuela, sigue el problema de todo lo que sabemos: agua, luz, infraestructura, de todo. Absolutamente de todo. En Venezuela no falta nada que no funcione. Todos los servicios y todo eso deja de funcionar. Ahora, para el venezolano de a pie, ¿le favorece esto de Maduro? Yo creería que no le ofrecería a Maduro, pero esto viene a colación con todo lo que se está negociando tras bastidores. ¿Ok? También, Carlos, cabe destacar que nosotros en las conversaciones de esta ola de inmigrantes que van hacia los Estados Unidos, ahí tiene un tema bastante complejo, los Estados Unidos, y aparentemente eso también se tocaría en estas negociaciones que tienen con los Estados Unidos, y lo que se va a tocar con la mesa de la unidad en México, porque aparentemente por eso México y el presidente Obrador están haciendo un lobby importante de decir, porque aparentemente los Estados Unidos necesitan cortar el flujo de los cubanos y cortar el flujo de los migrantes venezolanos que están llegando a los Estados Unidos, porque para ellos es un peligro de seguridad nacional, tanto inmigrantes sin saber tener una data de quién está entrando, aunque los inmigrantes no se sabe de esa data hasta que ellos quieran regularizarse. Pero para los Estados Unidos, tanto los cubanos que están llegando en olas masivas y los venezolanos, para ellos representa un problema bastante complejo. Entonces todo este tipo de negociaciones se está rodeando en México,
y México no es una mesa para sentarse y dialogar. Cuando tú negocias con alguien, tienes que negociar con alguien neutral y México no es neutral. Entonces ya ahí hay un error de por sí. Sentarse con un aliado de Nicolás Maduro y aparentemente de la ala izquierda y llegar a una negociación de qué. ¿Qué puede negociar la oposición si no es que liberen a todos los presos políticos? ¿Qué les puede dar Maduro a la oposición en esa mesa ahora de diálogo o esas rondas exploratorias en México? Definitivamente yo creería que es perdedera de tiempo. El gobierno lo sabe y ellos sí ganan tiempo, pero lastimosamente tenemos una oposición muy blandengue que deja mucho que decir a nivel internacional. No pueden lavarse la cara, están totalmente, el mismo ciudadano no les cree ya nadie cree en nada. Lastimosamente en Venezuela es sálvese quien pueda, porque no hay a quién acudir, no hay un vocero que les pueda decir a los venezolanos estamos solucionando esto o vamos a solucionar esto. Definitivamente, Carlos, esto es un tema complejo. Seguiremos esperando a ver los acontecimientos para estos días y estaremos pendientes y seguiremos conversando y tratando estos temas engorrosos que muy poca gente les gusta tocar y bueno, lastimosamente pues hay que tocarlo. Te saludo, bueno, me retiro y de vuelta a los estudios. Les habló César Eduardo Enrique desde Cali. Bye. Gracias, César Eduardo, por tremendo reportaje. Me pareció muy bueno, muy importante y sobre todo al día. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.